La Nochebuena no llamó a la puerta. En su lugar, irrumpió en la mansión como una ola fría y silenciosa. La nieve golpeaba las altas ventanas. El viento presionaba contra la piedra y el silencio era tan limpio que parecía pulido. Víctor Romano se sentó a la cabecera de una mesa preparada para 12 comensales. Había un plato, un vaso y una silla apartada. Todo lo demás permanecía perfectamente alineado, como si la propia casa tuviera miedo de respirar demasiado fuerte a su alrededor. El reloj de pie del pasillo marcaba las horas con regularidad, como si el tiempo tuviera un lugar al que acudir. Víctor no. Miró fijamente la vela apagada en el centro de la mesa. Podría haberla encendido. Podría haber llenado la casa de luces y música. Podría haber organizado una fiesta. Podría haber invitado a 100 personas, todas las cuales habrían acudido solo para decir que habían estado allí. Pero nada de eso habría importado. Su teléfono volvió a vibrar, boca abajo junto a su plato. No lo tocó. La pantalla iluminó el borde de la mesa con un destello azul. Otro mensaje. Feliz Navidad, jefe. Otra fotografía de una sala llena de gente sonriente. Víctor no necesitaba que le recordaran que el resto de la ciudad sabía cómo ser cálida. Respiró lentamente y echó los hombros hacia atrás, como si una buena postura pudiera mantener a raya la soledad. Al otro lado de la mesa, un cubierto para nadie le devolvía la mirada. Una risa casi se le escapó de la garganta. Pequeña y aguda, sin alegría. Era ridículo. Era dueño de la mitad del mundo subterráneo de Chicago. Controlaba negocios que se movían como las mareas. La gente bajaba la voz cuando él entraba en una habitación. Incluso cuando sonreía, incluso cuando era educado, incluso cuando no levantaba la mano ni la voz, no lo necesitaba. Y sin embargo, allí estaba, solo en una casa demasiado grande para una sola persona. El aroma del romero y la mantequilla llegaba desde la cocina. Su chef había cocinado de todos modos, por costumbre, por miedo o por simple profesionalidad. Víctor había despedido al personal hacía horas, diciéndoles que se fueran a casa y estuvieran con sus familias, y que él no necesitaba nada. Sonrieron como si estuviera mintiendo, y se marcharon como si estuviera diciendo la verdad. Víctor miró hacia el pasillo. La puerta principal estaba lejos, pero podía imaginarla perfectamente. La madera maciza, los herrajes, el teclado numérico y las silenciosas cámaras de seguridad, vigilando una amenaza que no llegaría esa noche. No estaba en peligro, solo estaba solo. Empujó la silla hacia atrás con un suave roce y se levantó. Su camisa negra le quedaba como si hubiera sido hecha a medida para él. No llevaba corbata y se había desabrochado el botón superior. Tenía las mangas ligeramente remangadas. No porque fuera informal, sino porque estaba cansado de sentirse como un hombre con armadura. Entró en la cocina. Era luminosa, cálida e impecable. Era demasiado perfecta, como si la habitación solo se utilizara para servir y no para vivir. El acero inoxidable brillaba bajo las luces empotradas. La cocina estaba apagada. Las encimeras estaban vacías, salvo por una bandeja cubierta, una nota doblada y una taza de café frío. Víctor se detuvo frente a la bandeja y levantó la tapa. Había un plato esperándole con carne asada en rodajas, puré de patatas, judías verdes y un trozo de pan de maíz. Nada sofisticado ni decorado, solo comida. Comida de verdad, como si alguien quisiera que se la comiera de verdad, y no solo fingir que lo hacía. La miró fijamente durante un momento y luego cogió la nota. Señor Romano, sé que les ha dicho a todos que se vayan a casa. Yo también lo he hecho, pero no me gustaba la idea de que se sentara en esa enorme mesa sin nada. Así que le pregunté al chef si podía prepararle un plato. Me dijo que sí. Feliz Navidad, Grace. Víctor la leyó 2 veces lentamente. Grace, su nueva criada, Grace Miller. Había empezado hacía 2 semanas, justo antes de que la ciudad se sumergiera en el caos festivo total. Recordaba la entrevista. Era educada y tranquila, con una mirada firme. Tenía 20 y tantos años. Era de estatura media y solía llevar el pelo oscuro recogido. Vestía un sencillo jersey y vaqueros, sin maquillaje que llamara la atención.
No llevaba perfume para intentar impresionar, pero su presencia causaba efecto de todos modos. No de una forma barata o como la chica guapa de la casa, sino como la habitación parece diferente cuando ella está en ella. Víctor no esperaba darse cuenta. Ya no esperaba fijarse en nadie. Se había entrenado para dejar de hacerlo, como si fuera un mal hábito. Sin embargo, se había fijado en ella. Se movía por la casa como si fuera suya, incluso cuando intentaba hacerse invisible. Solo hablaba cuando era necesario y, cuando lo hacía, su voz era cálida, lo que hacía que los suelos de mármol parecieran menos fríos. Al parecer, también dejaba notas. Víctor dejó la nota sobre la mesa. La taza de café estaba a su lado. La cogió y, por reflejo, dio un sorbo. Estaba fría. Hizo una mueca y, para su sorpresa, se echó a reír. Por supuesto, era un hombre temido por personas que habían hecho cosas terribles. Sin embargo, allí estaba, de pie en su cocina, bebiendo café frío como un estudiante universitario que se pasa la noche en vela. Dejó la taza y volvió a mirar el plato. Se le hizo un nudo en el estómago, no por el hambre, sino por el tranquilo pensamiento que había detrás. Alguien había pensado en él, no porque quisieran algo de él o le temieran, sino porque no querían que estuviera solo en Navidad. Víctor apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a la amabilidad incondicional. Volvió a tapar el plato, sin estar preparado para comer, y salió, apagando la luz de la cocina tras de sí. El silencio de la mansión lo envolvió. En lugar de ir al comedor, se dirigió a su estudio. El estudio era su zona de confort. Tenía madera oscura, un sillón de cuero y una pared llena de libros que rara vez leía, pero que le gustaba tener. La chimenea estaba encendida porque la rutina era la rutina. Se sentó detrás del escritorio y abrió su ordenador portátil. Números, informes, mensajes. La pantalla estaba llena de información que era importante para otras personas. Víctor la miró fijamente durante un minuto entero. Luego cerró el portátil. Recostándose en la silla con una mano en el reposabrazos y la otra en la mandíbula, escuchó el crepitar del fuego, escuchó el crepitar del fuego, escuchó el tic-tac del reloj, escuchó la casa. En algún lugar de ese silencio se dio cuenta de que aún podía oler el romero. El plato de Grace estaba en la cocina, como una suave acusación. Se frotó el puente de la nariz. Su mente intentó controlar la situación, como siempre hacía. Podía llamar a alguien, podía programar una reunión, podía volar a algún lugar, podía comprar algo, podía arreglar ese sentimiento con movimiento y poder. Pero nada de eso cambiaría el hecho de que no quería estar rodeado de gente esa noche. Quería calor. Y eso era peligroso, porque el calor provenía de las personas, y las personas siempre se iban. Su teléfono volvió a vibrar. Víctor ni siquiera lo miró. En cambio, se levantó y caminó por el pasillo hacia el ala del personal. No era algo que hiciera normalmente. No porque estuviera prohibido, su casa, sus reglas, sino porque no le gustaba cruzar los límites. El personal era el personal. Él era él. Se detuvo cerca del lavadero, donde una luz tenue se filtraba por debajo de una puerta entreabierta. Se oía una voz. Grace. Estaba tarareando. No era una canción que él reconociera. Era solo una melodía sencilla, como si ella ni siquiera se hubiera dado cuenta de que lo estaba haciendo. Víctor dudó. Luego llamó una vez a la puerta. El tarareo se detuvo al instante. Un segundo después, se abrió la puerta. Grace estaba allí de pie, con un jersey gris claro y leggings oscuros, con el pelo suelto por una vez, cayéndole en ondas sueltas sobre los hombros. Pareció sorprendida al verlo, pero rápidamente se recompuso. Señor Romano, dijo retrocediendo. Lo siento, creía que todo el mundo se había ido. Estaba terminando unas cosas. Los ojos de Víctor se posaron en la pequeña pila de toallas dobladas que había detrás de ella. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas, ya fuera por el calor o por haber sido sorprendida en ese momento de tranquilidad. No llevaba joyas ni pintalabios. Estaba natural, y por alguna razón eso la hacía parecer más real. No pasa nada, dijo Víctor. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Carraspeó. Te has dejado un plato. Grace parpadeó. Entonces su expresión cambió, volviéndose cautelosa,
como si se preparara para una reprimenda. Sí, dijo con cuidado. Espero que no haya sido inapropiado. Puedo... No lo fue, la interrumpió rápidamente. Demasiado rápido. Grace se detuvo. Sus ojos buscaron el rostro de él, como si intentara averiguar qué versión de él estaba frente a ella esa noche. Víctor exhaló lentamente. Gracias. Sus hombros se relajaron ligeramente. De nada. Él asintió una vez, como si eso fuera el final de la interacción, pero no se movió. Grace la dio la cabeza. ¿Has comido? Víctor apretó los labios. Odiaba esa pregunta, no porque fuera grosera, sino porque era personal. El tipo de pregunta que alguien haría si se preocupara. No, admitió. Grace lo miró fijamente durante un momento. Luego levantó las cejas. ¿Por qué no? Víctor le dirigió una mirada que normalmente hacía callar a la gente. Grace no se inmutó. Simplemente lo miró como si fuera un hombre que no había cenado, no un hombre que poseía la mitad del silencio de la ciudad. Víctor sintió que algo cambiaba en su pecho. Molestia, tal vez, o algo más. No tengo hambre, dijo. Grace apretó los labios. Mientes. Víctor entrecerró los ojos. ¿Perdón? Grace tragó saliva y enseguida se arrepintió. Lo siento, no tenía por qué decir eso. Dijo, pero Víctor no parecía enfadado. Parecía interesado. Nadie le había hablado así nunca. Grace intentó recuperarse con una débil sonrisa. No quería decir eso. Solo quiero decir que pareces alguien que se olvida de cuidarse. Víctor se inclinó un poco más hacia ella, llenando la puerta con su presencia. ¿Y crees que es tu trabajo recordármelo? Las mejillas de Grace se sonrojaron. No, quiero decir más o menos. Soy tu criada, no tu madre. Los labios de Víctor se crisparon. ¿Era una broma? Casi sonrió. Casi. Grace vio el tic y, envalentonada por el hecho de que él no la hubiera echado, añadió, si empiezo a regañarte por las verduras, despídeme, por favor. Víctor dejó escapar un sonido suave. Era mitad risa, mitad incredulidad. Grace parpadeó, sorprendida de haberle sacado algo. Él la miró de verdad. A la suave luz, sus ojos eran de un marrón intenso con pequeñas motas doradas, como whisky caliente. Su piel parecía suave. Su boca parecía distraer la atención. Víctor odió inmediatamente sus propios pensamientos. Dio un paso atrás para poner distancia entre ellos. «Puedes irte», dijo. Grace frunció el ceño. Iba a hacerlo. Solo necesitaba terminar esto. Víctor señaló las toallas con la cabeza. «Déjalas». Ella dudó. «No me importa», dijo él. «A mí sí», dijo Víctor. Grace abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Por una vez, escuchó sin discutir. Cogió su abrigo, que estaba colgado de un gancho en la pared, y se lo puso. También cogió su bolso, que estaba sobre una silla. Al moverse, su cabello rozó el hombro de Víctor, y éste sintió el repentino y absurdo impulso de alargar la mano y colocárselo detrás de la oreja. No lo hizo. Mantuvo las manos quietas, mostrando una gran disciplina. Grace lo miró. «¿Estás bien esta noche?» Víctor apretó la mandíbula. «Estoy bien». Grace no se movió. Se quedó allí de pie, como si estuviera sopesando algo arriesgado en su mente. Luego respiró hondo y dijo en voz baja, «No tienes por qué estar solo, ¿sabes?» Los ojos de Víctor se agudizaron. «Víctor, no estoy tratando de ser rara», dijo ella rápidamente. «Es solo que sé lo que se siente». Víctor estudió su rostro. «Lo que se siente al estar solo». Grace asintió. Estar rodeado de espacio y seguir sintiéndose vacío. Víctor no respondió, porque si lo hubiera hecho, habría dicho que sí, y no podía decirle eso a su criada. Grace se ajustó la correa del bolso en el hombro. «Me voy a casa», dijo. «He preparado la cena. No es nada especial». La mente de Víctor se llenó de una imagen que no había pedido. Vio a Grace en una pequeña cocina, moviéndose en calcetines, tarareando una melodía tranquila y removiendo algo en la cocina. Era cálido y real, lo contrario de esta mansión. Grace volvió a mirarlo, y había una suavidad en su mirada que no pertenecía a su mundo. «Si quieres», dijo, con voz suave pero firme, «puedes venir a cenar a mi casa».
Víctor se quedó paralizado. No porque la oferta fuera impactante, sino porque ella no estaba coqueteando con él. No era compasión, era sencillo, era simplemente amabilidad. Era amabilidad. Era una puerta abierta. A Víctor se le hizo un nudo en la garganta. No habló durante un momento, en el que Grace pareció darse cuenta de lo que había hecho. Abrió ligeramente los ojos. Lo siento, dijo apresuradamente. Probablemente haya sido inapropiado. No quería decir, solo pensé. Víctor levantó una mano para detenerla. Grace se quedó en silencio. La miró fijamente, como si ella hubiera colocado una cerilla en la palma de su mano, una pequeña llama que él podía apagar o dejar crecer. Tenía reglas, tenía límites, tenía control. Y, sin embargo, la idea de volver a esa mesa vacía le revolvió el estómago. Grace esperó, nerviosa, apretando los dedos alrededor de la correa de su bolso. La voz de Víctor sonó grave. ¿Vives sola? Grace parpadeó, sorprendida por la pregunta. Sí, en la ciudad, no muy lejos, dijo. A unas pocas manzanas de aquí. Voy en autobús. Víctor frunció el ceño. ¿Por la noche? Grace levantó la barbilla. Puedo defenderme sola. Víctor la miró fijamente y luego murmuró, casi para sí mismo. Claro que puedes. Claro que puedes. Grace entrecerró los ojos. ¿Era eso sarcasmo? La mirada de Víctor se elevó lentamente para encontrarse con la de ella. No, pensó ella, conteniendo la respiración por un segundo. Víctor se dio cuenta, odiaba haberse dado cuenta. Dio un paso atrás, dejándole espacio para pasar. Vete, dijo, con voz firme de nuevo. Hace frío. Grace dudó. Entonces es un no. Víctor no respondió porque no lo sabía. Grace tragó saliva. De acuerdo, dijo en voz baja. Feliz Navidad, señor Romano. Pasó junto a él y su hombro rozó accidentalmente su brazo. O quizá no fue accidental. Víctor se quedó paralizado al sentir el contacto. Su calor permaneció durante un instante, y fue como si alguien hubiera presionado su mano contra el hielo. Grace se detuvo al final del pasillo, se volvió y le dedicó una pequeña sonrisa insegura, como si no estuviera segura de si acababa de cometer un error o de haber iniciado algo. Luego se marchó. La puerta principal se cerró en algún lugar lejano con un sonido final pesado. Víctor se quedó solo en el pasillo. El aire se volvió de repente más frío que antes. Aún podía oler su champú, limpio y ligeramente dulce. Nada caro, solo ella. Sin pensar, volvió al comedor. Se quedó mirando la enorme mesa y sintió que se le oprimía el pecho con algo que no era ira ni orgullo. Era deseo, no hambre ni poder. Anhelo. Su teléfono volvió a vibrar. Víctor finalmente lo cogió. No para responder mensajes ni consultar asuntos de trabajo, sino solo para mirar la hora. 9:12 p.m. La ciudad estaba llena de vida. Las familias reían, las parejas se cogían de la mano bajo las luces navideñas y la gente volvía a casa en busca de calor. Víctor se quedó mirando la silla vacía frente a él. Luego miró hacia la puerta principal. Podía quedarse, podía comerse el plato de comida que ella le había dejado y fingir que eso era suficiente. O podía salir a la nieve, llamar a su puerta y cruzar una línea que nunca antes había cruzado. No como jefe o como hombre temido, sino como hombre solitario al que le habían ofrecido un lugar en una pequeña mesa. Víctor apretó el teléfono con fuerza y la pregunta permaneció en la habitación con él, pesada e inevitable. ¿Realmente iba a pasar otra Navidad solo cuando Grace Miller le acababa de ofrecer una salida? Victor no volvió a su estudio. En cambio, se quedó en el comedor, de pie junto a la larga mesa destinada a grandes reuniones, mirando la silla vacía frente a él, como si hubiera tomado una decisión en su nombre. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado perfecta y demasiado fría para que el calor la arreglara. Volvió a la cocina y levantó la tapa del plato que Grace había dejado. La comida olía auténtica y caliente, como si hubiera sido preparada para alguien, no para un jefe. Volvió a colocar la tapa. Esa noche no se trataba de comer. Víctor cogió su abrigo negro del armario del pasillo y salió.
La nieve cubría el camino de entrada y la verja de hierro, y el viento cortaba el aire como si lo hubiera estado esperando. No había llamado a un chofer. No llamó a seguridad. Simplemente caminó, con las manos en los bolsillos, el cuello levantado y el aliento convirtiéndose en humo. Chicago estaba viva. Había parejas bajo las luces navideñas y familias con bolsas y risas. Un hombre arrastraba un árbol de Navidad por la acera como si fuera la carga más feliz del mundo. Víctor siguió la dirección que recordaba de los papeles que apenas había mirado. Era un edificio antiguo y pequeño de ladrillo, con una cadena de luces parpadeantes, desiguales y baratas alrededor de la entrada, que de alguna manera resultaban encantadoras. Se detuvo ante el panel del timbre y se quedó mirando un segundo más de lo necesario. Luego pulsó. Miller 3B. Hubo una pausa y luego se oyó una voz suave y sorprendida a través del altavoz. «Hola, soy Víctor», dijo. Hubo silencio y luego una brusca inspiración. «Señor Romano». Víctor corrigió en voz baja. «Estoy fuera». Otra pausa, esta vez más larga, como si su cerebro necesitara tiempo para ponerse al día con la realidad. «Vale, espera, voy bajando». La puerta se abrió con un zumbido. Víctor entró en el cálido vestíbulo y esperó cerca de los buzones. El aire estaba impregnado del aroma del limpiador de pino, la madera vieja y la cena de alguien. Se oyeron pasos apresurados bajando las escaleras. Grace apareció en el rellano y se quedó paralizada al verlo. Llevaba el pelo suelto, cayéndole sobre los hombros. Vestía un sencillo jersey rojo y leggings negros, y estaba descalza, con unos calcetines de pelo, como si se hubiera olvidado de que era invierno porque estaba demasiado aturdida. «Has venido», dijo. «Tú me invitaste», respondió Víctor. Grace parpadeó rápidamente y luego se hizo a un lado. «Sube, no es nada lujoso». Víctor la siguió por las escaleras. El edificio crujía con cada paso y se dio cuenta de que hacía años que no oía una casa sonar tan normal. Grace buscó a tientas las llaves, con las mejillas sonrojadas, y abrió la puerta. El calor se derramó, no solo el calor físico, sino también el de la vida. Su apartamento era pequeño, limpio y acogedor. Un pequeño árbol de Navidad estaba ligeramente torcido sobre una mesita auxiliar. Había una manta sobre el sofá. Una vela de vainilla parpadeaba sobre la mesa de centro. No era perfecto. Se notaba que estaba habitado. Víctor entró y se detuvo. Grace cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella durante medio segundo, como si su cuerpo necesitara apoyo. Luego se enderezó e intentó sonar despreocupada. «Esto es todo», dijo. «Mi glamurosa vida». Víctor miró a su alrededor lentamente. «Hace calor». Grace le lanzó una mirada. «Sí, ese es el objetivo». Se quitó el abrigo y lo colgó en un gancho junto a la puerta. Sin el abrigo, su presencia llenó el espacio a su alrededor, haciéndola consciente de él de repente. Víctor notó cómo ella le miraba rápidamente. Fue demasiado rápido para ser obvio y demasiado sincero para carecer de significado. Grace se apresuró hacia su pequeña cocina. «He hecho pasta», anunció en voz un poco demasiado alta. «Nada especial». «Huele bien», dijo Víctor. Ella se volvió y entrecerró los ojos. «No te has comido el plato de comida que te dejé, ¿verdad?» Víctor levantó una ceja. «¿Vas a regañarme?» «Sí», respondió ella al instante. Algo parecido a una sonrisa se dibujó en su boca. «No», admitió. «No lo hice». Grace cruzó los brazos. «¿Por qué no?» Víctor la miró fijamente durante un segundo más de lo debido. «No tenía hambre». Grace lo miró fijamente y luego soltó. «Estás mintiendo». Los ojos de Víctor se agudizaron. Para la mayoría de la gente, eso habría sido el final de la conversación. Para Grace, sin embargo, solo era el principio. Se dio cuenta de lo que había dicho e inmediatamente se retractó. «Lo siento. No quería decir eso. Es solo que pareces alguien que se olvida de cuidarse». Víctor la observó en silencio. «¿Y crees que eso es responsabilidad tuya?» Grace resopló, medio avergonzada y medio obstinada. «No, pero tampoco me gusta ver a alguien sentado solo en una mesa lo suficientemente grande como para celebrar una boda». Víctor no respondió. Grace señaló una pequeña mesa junto a la ventana.
Siéntate antes de que cambie de opinión. Víctor se sentó. La silla crujió. La miró como si le hubiera ofendido. Grace se rió una vez, sorprendida por su propia valentía. Es vieja, sé amable. Estoy siendo amable, dijo Víctor. Grace trajo 2 platos y puso uno delante de él. Pasta cremosa con pimienta negra, perejil y queso, sencilla y reconfortante. Se sentó frente a él y de repente pareció tímida, como si por fin se hubiera dado cuenta de la realidad de su presencia. Víctor cogió el tenedor y probó un bocado. Estaba bueno, no era sofisticado, no pretendía serlo, simplemente satisfactoria. Levantó la vista. Está bueno. Grace exhaló, relajando los hombros. Gracias. Comieron en silencio, pero sin que resultara incómodo. El radiador silbaba. En algún lugar del edificio, una televisión sonaba en bajo. Afuera, la nieve se acumulaba junto a la ventana y las luces de la calle la convertían en purpurina. Grace lo observaba, con evidente curiosidad en los ojos. Parece que no sabes cómo actuar, dijo ella. Víctor no levantó la vista. Estoy bien. Grace resopló. Claro. Víctor finalmente la miró a los ojos. ¿Es este tu hobby? ¿Contestarme? Los labios de Grace se crisparon. No, cocinar es mi hobby. Contestar es solo una característica añadida. Víctor entrecerró los ojos, luchando contra su voluntad por no reírse. Grace se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz se suavizó. No tienes por qué ser el señor Romano aquí. Víctor sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿quién soy? Grace lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo si ser sincera. Eres un hombre, dijo en voz baja, que ha estado solo durante demasiado tiempo. Víctor dejó el tenedor sobre la mesa. Las palabras le tocaron muy de cerca porque eran ciertas. Se obligó a mantener la voz firme. Háblame de ti. Grace parpadeó. ¿De mí? De ti, repitió Víctor. No de tu trabajo ni de tu agenda. De ti. Grace bajó la mirada hacia su taza de agua y apretó los dedos alrededor de ella. Crecí en Indiana, dijo. En un pueblo pequeño. Quería salir de allí. Me mudé aquí para empezar de cero. ¿Tu familia? Preguntó Víctor con cautela. Grace apretó la mandíbula. No realmente. Víctor no insistió. Solo asintió con la cabeza y algo en la expresión de ella se suavizó. Se sintió aliviada de que él no estuviera indagando en su dolor. Grace ladeó la cabeza, tratando de cambiar de tema. ¿Y tú? ¿Naciste intimidante? La boca de Víctor se crispó. Chicago. Grace sonrió. Eso lo explica. Por primera vez en toda la noche, Víctor soltó un sonido suave, a medio camino entre la risa y la incredulidad. Grace se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un animal raro. Dios mío, eso ha sido una risa. No lo hagas raro, dijo Víctor. Grace sonrió. Demasiado tarde. Lo pondré en mi currículum. Víctor negó con la cabeza. Ese simple movimiento le resultaba extraño. Normal. Grace se levantó para recoger los platos. Postre, anunció. Tengo tarta de manzana. Víctor levantó una ceja. ¿Por casualidad tienes tarta? Grace lo miró como si él hubiera insultado su honor. ¡Es Navidad! ¡No soy un monstruo! Regresó con 2 porciones, colocó una delante de él y volvió a sentarse. Víctor dio un bocado. Manzanas calientes, canela y una masa hojaldrada. Sabía como un recuerdo que él no tenía. Grace lo observó. Bueno, está bueno, dijo él. Su sonrisa se volvió genuina y brillante, y a él se le hizo un nudo en el pecho. Por un momento, se olvidó de apartar la mirada. Grace notó su mirada fija y se movió de repente, con aire inseguro. ¿Qué? Preguntó Víctor en voz baja. Eres diferente. ¿Diferente de qué? Preguntó ella con cautela. De todas las personas que me han rodeado, respondió Víctor con sencillez y honestidad. La sonrisa de Grace se desvaneció. Eso suena como un cumplido y una advertencia. Quizás sea ambas cosas, admitió Víctor. Grace lo miró fijamente y luego dijo con firmeza. No estoy tratando de obtener nada de ti. Lo sé, respondió Víctor de inmediato. La rapidez de su respuesta la sorprendió.
También lo sorprendió a él. La voz de Grace se suavizó. Entonces, ¿por qué me miras así? A Víctor se le hizo un nudo en la garganta. Porque no quiero irme. Porque tu apartamento me da oxígeno. Porque haces que mi vida se sienta humana. En cambio, preguntó, ¿por qué me invitaste? Grace no dudó esta vez. Porque parecía solo. Víctor apretó la mandíbula. No lo estoy. Grace levantó una mano y lo detuvo con suavidad. Sé lo que la gente piensa de ti, continuó, pero no estoy hablando de lo que piensa la gente. Estoy hablando contigo. El aire entre ellos se volvió pesado, silencioso y cálido por la tensión. Grace rompió el silencio primero, forzando un tono más ligero. Además, parecía que necesitabas pasta. Víctor entrecerró los ojos. Así que se trataba de caridad. Grace exhaló dramáticamente. ¿Cómo te atreves? Esto es caridad italiana de alto nivel. No era italiano, dijo Víctor. Pero tú sí lo eres, espetó Grace, y luego se quedó paralizada al darse cuenta de que había traspasado el límite de lo personal. Víctor no se inmutó. Se limitó a mirarla fijamente, y la calma de sus ojos la ayudó a volver a respirar. ¿Café? Ofreció Grace rápidamente. Víctor asintió. Sí. Ella se levantó, le dio la espalda y encendió la cafetera. Él observó cómo sus manos se movían con seguridad y practicidad, pero también con delicadeza y domesticidad, lo que le hizo desear algo que no se había permitido desear. Grace le trajo una taza y la dejó sobre la mesa. Sus dedos rozaron la mano de él. Esta vez no fue un accidente. Ambos se quedaron paralizados al contacto. Grace contuvo el aliento. El pulso de Víctor se aceleró, fuerte e innegable. Grace volvió a sentarse, con las mejillas sonrojadas y la mirada desviada por un momento. Víctor envolvió la taza con las manos, como si el calor pudiera calmarlo. Grace tomó un sorbo de café, tratando de volver a sonar despreocupada. ¿Siempre pasas la Navidad solo? Víctor la miró a los ojos. Normalmente. Grace frunció el ceño. Qué triste. Es tranquilo, respondió Víctor. Grace negó lentamente con la cabeza. Tranquilo no es lo mismo que bien. Víctor la miró fijamente y por un momento, el control sobre el que había construido su vida se sintió frágil. Grace bajó la voz. Yo también he estado sola, admitió. Lo admitió. No te hace fuerte, solo te cansa. Víctor apretó la mandíbula. Entonces, en contra de sus instintos, le dijo la verdad. Yo también, dijo. Grace lo miró como si no esperara que él fuera real. El silencio que siguió no fue vacío, estaba lleno. Grace se levantó de repente. Necesitaba moverse. Debería limpiar, dijo. Víctor también se levantó. Te ayudaré, dijo. Ella se giró hacia él. No. ¿Por qué no? Porque eres tú, dijo ella, nerviosa, y no friegas los platos en mi cocina. Víctor se acercó, sin tocarla, pero llenando el espacio. Esta noche lo haré. Grace tragó saliva y murmuró, está bien, pero si rompes un plato, te lo cobraré. Justo, dijo Víctor. Se quedaron uno al lado del otro junto al fregadero. Grace fregó los platos. Víctor secó. Sus manos se rozaron 2 veces, 3 veces. Cada roce era pequeño, pero más elocuente que las palabras. Grace intentó bromear para pasar el momento. ¿Sabes cómo se hace eso? Víctor la miró. No soy un inútil, demuéstralo. Ella lo desafió. Víctor secó el plato lenta y deliberadamente. Satisfecha, la sonrisa de Grace se suavizó. La mirada de Víctor se deslizó hacia su rostro. Grace lo miró a los ojos y la burla se desvaneció. No, susurró, más que un poco. El paño de cocina colgaba entre ellos como una excusa endeble. Los dedos de Víctor se apretaron alrededor de él. Grace contuvo el aliento. Él levantó la mano lentamente, dándole tiempo para detenerlo, y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Grace se quedó paralizada, como si todo el edificio se hubiera quedado en silencio. Sus nudillos rozaron su mejilla y ella levantó los ojos hacia él, grandes y vulnerables. La voz de Víctor sonó áspera. Dime que pare. Grace no lo hizo.
Susurró. No, no. Víctor se inclinó y la besó, al principio con cuidado, como si temiera que ella desapareciera, y luego más profundamente y con más intensidad, mientras las manos de Grace se aferraban a su camisa y lo atraían hacia ella. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la sorpresa de lo bien que se sentía. Ella rompió el beso primero, sin aliento, con la frente contra su pecho. Eso acaba de pasar, susurró, riendo. Sí, dijo Víctor. Grace lo miró, con los ojos brillantes. No quiero ser un error de Nochebuena. La mirada de Víctor se fijó en la de ella. Entonces no lo serás. Grace asintió lentamente. De acuerdo. Víctor cogió su abrigo del gancho y Grace lo acompañó a la puerta, descalza y abrazándose a sí misma como para conservar el calor. Víctor se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. ¿Me dejarás verte mañana? Grace parpadeó. Mañana es Navidad. Exacto, dijo Víctor. Su sonrisa se volvió suave y segura. Sí, Víctor se inclinó y la besó de nuevo. Un beso breve, suave y lleno de promesas. Feliz Navidad, murmuró él. Feliz Navidad, le susurró ella. Víctor salió al pasillo y cerró la puerta. Se quedó allí un momento, mirando la puerta como si acabara de reescribir su vida. Entonces sonó su teléfono. Era un mensaje de su jefe de seguridad. Llámame ahora. Es urgente. Víctor bajó las escaleras más despacio, apretando la mandíbula mientras miraba la pantalla. La calidez del apartamento de Grace aún permanecía en sus labios. Lo que fuera urgente tenía el poder de arruinar lo único bueno que había experimentado en años. Víctor Romano tuvo una certeza inmediata y aguda. No iba a permitir que nada la tocara. Víctor no durmió. Regresó a su mansión y recorrió las habitaciones, que de repente le parecieron aún más vacías que antes. Se paró al borde de la cama y miró las almohadas intactas como si fueran un insulto. El apartamento de Grace aún se aferraba a él. El aire cálido, la vela de vainilla, su risa, el sabor a canela en sus labios. Y luego estaba el mensaje. Llámame ahora. Es urgente. La llamó tan pronto como salió de su edificio. Habla, dijo en voz baja. Su jefe de seguridad, Ian Parker, no perdió tiempo. Tenemos un problema. Victor sintió un escalofrío. ¿Dónde? ¿No será en la casa? Todavía no, respondió Ian. Pero alguien ha estado haciendo preguntas. Victor apretó la mandíbula. ¿Sobre mí? Hubo una pausa. Sobre ella. A Victor se le heló la sangre. Grace Miller, añadió Ian, tu nueva empleada doméstica. Victor se quedó de pie en la nieve frente al edificio, mirando fijamente la cálida ventana del tercer piso, como si pudiera protegerla con su cuerpo. ¿Quién? Preguntó Victor. No lo sabemos, respondió Ian. Empezó con cosas pequeñas. Empezó con un tipo en la tienda de la esquina que le preguntó a qué hora salía del trabajo. Luego, otra persona le preguntó al conserje del edificio si vivía sola. Hoy, alguien incluso intentó conseguir su dirección llamando a la agencia que la contrató. La voz de Víctor se volvió aguda. ¿Se la habían dado? No, dijo Ian rápidamente, pero eso significa que alguien lo está intentando. Víctor apretó el teléfono con más fuerza. ¿Por qué le importaría a alguien? Ian respondió con cautela. Trabaja para ti y no tienes ningún punto débil evidente. Víctor apretó la mandíbula. Odiaba que fuera cierto. Estás diciendo que es un objetivo, dijo Víctor. Estoy diciendo que podría convertirse en uno, respondió Ian. Y esta noche, en Nochebuena, alguien podría suponer que estás distraído. Víctor levantó la mirada hacia la calle, contemplando a las familias que pasaban, las luces, la nieve y las risas. El mundo parecía tan inofensivo, pero él sabía mejor que nadie lo rápido que podía cambiar. ¿Qué recomiendas? Preguntó Víctor. Ian dudó, más ojos puestos en ella, discretamente, sin uniformes y sin asustarla. La voz de Víctor se volvió fría. Hazlo. Ian bajó el tono. Víctor, ¿qué pasa? Nunca lo haces, repitió Víctor. Y la llamada terminó. Ahora, en su dormitorio, Víctor miraba fijamente la oscuridad más allá de la ventana. La nieve caía suavemente. La ciudad dormía.
No lo hizo porque por primera vez en años tenía algo que perder. Tenía a alguien. El teléfono de Victor se iluminó de nuevo. Mensajes, felicitaciones navideñas, novedades de negocios. Los ignoró todos y abrió sus contactos. Grace. Había guardado su número antes, después de que ella le enviara la dirección por mensaje de texto cuando él se la pidió, por si se perdía. En ese momento, el hecho de que se la hubiera dado tan fácilmente le había reconfortado. Ahora le dolía el pecho. Miró fijamente la pantalla, con el pulgar sobre el botón de llamada. Podía llamarla, pero ¿qué le diría? Hola, feliz Navidad. Además, alguien podría estar observándola. No, esta noche no. No así. No después de la ternura que ella le había ofrecido. No iba a sembrar el miedo en su apartamento como si fuera una bomba. Dejó el teléfono, pero luego lo volvió a coger porque no pudo evitarlo. Escribió una frase. ¿Has llegado a casa? Sí. Esperó. El globo de escritura no apareció. Pasaron los minutos. Apretó la mandíbula. Entonces, su teléfono vibró. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Víctor se quedó mirando su mensaje, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Le respondió, estoy bien. Nos vemos mañana. Otra pausa y luego, mañana. No llegues tarde. Víctor soltó una risa silenciosa que no quería que nadie oyera. Bloqueó el teléfono y se quedó mirando al techo hasta la mañana siguiente. El día de Navidad llegó con una luz pálida y nieve fresca. Víctor se quedó de pie en la cocina, mirando su café como si contuviera las respuestas que buscaba. Su mansión volvía a estar en silencio, pero no parecía la misma. Parecía temporal, como un escenario vacío esperando a que alguien entrara en escena. Miró su teléfono. No había nuevas alertas ni amenazas. Pero Víctor no se relajó. Se vistió como si tuviera que ir a algún sitio importante. Llevaba vaqueros negros, un jersey gris oscuro y un abrigo que le daba un aire problemático, incluso sin proponérselo. No llevaba corbata. Hoy no quería armadura. Ian llamó una vez. Había dos tipos cerca de su edificio, dijo, pero no lo suficientemente cerca como para asustarla. Los estamos rastreando, dijo Víctor, apretando la mandíbula. Manténlos alejados de ella. Lo haremos, respondió Ian, pero Víctor, si ella no lo sabe, no tendrá cuidado. Víctor miró por la ventana la entrada cubierta de nieve. Yo me encargaré. Terminó la llamada y se puso al volante de un sencillo sedán negro que no gritaba poder. No era un SUV. Aparcó a una manzana del edificio de Grace y caminó por la nieve como si fuera uno más entre todos los demás. Las familias pasaban junto a él, llevando regalos. Un niño le saludó con la mano sin motivo aparente. Víctor le devolvió el saludo, ligeramente confundido por la vida normal. Grace abrió la puerta de su edificio antes incluso de que él llamara al timbre, como si le hubiera estado observando. Salió con un abrigo color crema y una bufanda alrededor del cuello. Tenía las mejillas rosadas por el frío. Llevaba el pelo suelto otra vez. Por un segundo, Víctor olvidó cómo respirar. No llegas tarde, dijo ella con los ojos brillantes. Víctor esbozó una sonrisa. No quería poner a prueba tus reglas. Grace sonrió. Buena elección. Se acercó y de repente se detuvo, tímida e insegura, sin saber si podía tocarlo en público. Víctor no dudó. Se inclinó y la besó rápida y suavemente, pero con firmeza. Después Grace abrió mucho los ojos, como si aún le sorprendiera que él pudiera ser tan gentil. Luego sonrió cálida y sinceramente. Hola, hola, dijo Víctor en voz baja. Grace miró más allá de él. ¿Cuál es el plan? ¿Vas a dejarme cocinar otra vez? Víctor arqueó una ceja. ¿Tengo otra opción? Grace se rió. No, dijo, dándose la vuelta y empezando a caminar por la acera. Víctor se puso a su lado, con las manos en los bolsillos del abrigo, con los hombros tan cerca que casi se rozaban. El contacto le provocó una oleada de calor. Grace lo miró. No has dormido, ¿verdad? Víctor entrecerró los ojos. ¿Cómo lo sabes? Parece que hayas librado una guerra con tu almohada y hayas perdido, dijo Grace con total seriedad. Víctor exhaló, casi divertido. He dormido. Grace murmuró escéptica. Claro,
respondió Victor. Estaba pensando. La expresión de Grace se suavizó. ¿Sobre qué? La mente de Victor se acordó de la advertencia de Ian sobre los vigilantes, el peligro que se había negado a introducir en la vida de ella. Eligió la verdad más segura. Sobre anoche, dijo. Grace contuvo el aliento y miró la nieve bajo sus botas. Yo también. Caminaron en silencio durante unos segundos. La ciudad a su alrededor estaba llena del bullicio de las fiestas, pero su pequeña burbuja era tranquila y cálida. Grace finalmente habló, con voz cautelosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Victor la miró. ¿Qué quieres que pase? Grace entreabrió los labios. Luego los cerró, pensativa. No quiero fingir que no pasó nada, ¿no? Dijo. Pero tampoco quiero ser un secreto. Victor se detuvo. Grace también se detuvo, sorprendida. ¿Qué? Victor la miró con tranquila intensidad. No serás un secreto. Grace le escudriñó el rostro. Esa es una gran promesa. La mirada de Victor no vaciló. No hago promesas pequeñas. Grace tragó saliva y Victor vio la vulnerabilidad en sus ojos. Ella quería creerle. Solo temía parecer tonta. Victor se acercó y bajó la voz. Quiero verte. Quiero salir contigo. Quiero conocerte. Grace respiró entrecortadamente. Victor. Aún no la había tocado. Le dio espacio para decir que no. Espacio para dar un paso atrás. Grace no lo hizo. En cambio, susurró. De acuerdo. Victor apretó la mandíbula y sintió alivio. La sonrisa de Grace titubeó. Entonces, como era Grace, intentó aligerar el ambiente. Pero te lo advierto, mi vida no es elegante. Victor esbozó una sonrisa. Bien. Grace parpadeó. Bien, ya tengo suficiente de eso, dijo Victor. Quiero algo real. Grace lo miró como si nadie le hubiera dicho eso antes. Luego se rió suavemente, con los ojos brillantes. De acuerdo, señor auténtico. Vamos. Siguieron caminando. Grace lo llevó a un pequeño restaurante en una calle lateral. No era nada glamuroso, solo luces cálidas y olor a café. Empujó la puerta y una ola de calor y ruido los golpeó. Gente comiendo tortitas, niños lloriqueando y una camarera gritando pedidos. Victor se detuvo en la entrada, escudriñando la sala por instinto. Grace se dio cuenta. Relájate, le susurró, divertida. Lo único que ataca aquí es el sirope. Victor entrecerró los ojos. ¿Estás segura? Grace sonrió. Estoy segura. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Grace se sentó primero. Luego Victor se sentó frente a ella. Durante un momento, se limitó a observar sus manos, cómo se quitaba los guantes, cómo se colocaba el pelo detrás de la oreja, cómo se frotaba los dedos para entrar en calor. La camarera se acercó con aire alegre. «¡Feliz Navidad!», dijo. «¿Qué les sirvo?» «Café y tortitas», respondió Grace con naturalidad. «Café y tortitas». La camarera miró a Victor y levantó ligeramente las cejas, como si lo reconociera o sintiera su presencia. Victor pidió simplemente, «café». Grace lo miró fijamente. «¿Eso es todo?» Victor la miró. «Dije que tenía que comer», respondió. Grace señaló el menú. «Pues come», respondió él. La boca de Victor volvió a temblar. «Bien», pensó, y pidió huevos y tostadas como un hombre que sigue unas reglas que no comprende del todo. Cuando la camarera se marchó, Grace se inclinó hacia adelante con mirada juguetona. «¿Ves? Puedes ser normal». Victor la miró fijamente. «Solo soy normal porque tú me obligas a serlo». La sonrisa de Grace se suavizó. «Entonces seguiré obligándote». Las palabras cayeron entre ellos como una promesa. Victor sintió que se le oprimía el pecho. Mantuvo la voz firme. «No deberías hacerlo». Grace parpadeó. «¿Por qué?» «Porque no sabes lo que soy. Porque no sabes lo que la gente le hace a las cosas que me importan». Victor no dijo eso. Dijo, «porque te cansarás». Grace lo miró como si estuviera diciendo una tontería. «No estoy cansada de ti», dijo ella. Los ojos de Victor se oscurecieron. «No me conoces». Su voz bajó de tono, volviéndose suave pero firme. «Entonces déjame hacerlo».
Víctor mantuvo su mirada, sintiendo un fuerte impulso de cruzar la mesa y atraerla hacia él. No lo hizo. No allí. Llegaron las tortitas de Grace. Llegaron los huevos de Víctor. Grace inmediatamente le robó un trozo de tostada sin preguntar. Víctor se quedó mirando su mano. ¿Era eso necesario? Grace masticó inocentemente. Sí. Víctor entrecerró los ojos. Me estás robando. Grace tragó saliva y se recostó en su silla con aire de suficiencia. Feliz Navidad. Víctor soltó una risa ahogada y negó con la cabeza. Grace sonrió como si hubiera ganado algo, porque así era. Había conseguido hacerle reír en público. Después del desayuno, volvieron a dar un paseo, esta vez más despacio. Grace señaló pequeñas cosas: ventanas decoradas, cantantes de villancicos y un perro con un gorro de Papá Noel. Víctor escuchó, fingiendo que no lo estaba disfrutando tanto como lo hacía. En una esquina, Grace se detuvo para ver a un músico callejero que tocaba una melodía festiva con un saxofón. La melodía era alegre y suave. Grace miró a Víctor. ¿Alguna vez haces cosas como esta? ¿Simplemente salir? La voz de Víctor era baja. No muy a menudo. Los ojos de Grace se suavizaron. Deberías, dijo él. Víctor la miró. ¿Conmigo? Las mejillas de Grace se sonrojaron. Sí. La mirada de Víctor se posó en su boca por un momento. Grace se dio cuenta. Se le cortó la respiración y apartó la mirada, como si intentara recordar cómo mantenerse en pie. Víctor se acercó y bajó la voz. Ven a mi casa. Los ojos de Grace se posaron en su mansión. Víctor asintió, observándola con atención. No como mi criada. Grace tragó saliva, moviendo la garganta. Entonces, ¿cómo qué? La voz de Víctor era áspera y sincera, como la mujer a la que besé anoche y en la que no puedo dejar de pensar. Las mejillas de Grace se sonrojaron más de lo que podía explicarse por el frío. Bajó la mirada y luego volvió a levantarla, tratando de ser valiente. De acuerdo, susurró. Víctor sintió un nudo en el pecho, una mezcla de alivio y deseo. Empezaron a caminar hacia su coche. Entonces Víctor lo vio. Al otro lado de la calle, cerca de la tienda de la esquina, había dos hombres que no eran ni turistas ni familias. Sus ojos estaban demasiado alerta y sus cuerpos demasiado quietos. Uno de ellos miró a Grace y luego apartó rápidamente la vista, como si lo hubieran descubierto. Todo el cuerpo de Victor se tensó en un instante. Grace notó el cambio. ¿Qué? Preguntó ella en voz baja, confundida. Víctor se obligó a mantener la calma en su rostro y la voz firme. Nada, respondió, pero sus ojos permanecieron fijos en los hombres y una cosa quedó dolorosamente clara en su mente. Esto no iba a seguir siendo sencillo por mucho tiempo, porque alguien ya se había dado cuenta de que Grace Miller era importante para Víctor Romano. Tendría que decidir cómo protegerla sin alejarla pronto. Víctor no reaccionó como un hombre normal. Reaccionó como un hombre capaz de percibir el peligro a primera vista. Sus hombros permanecieron relajados y su rostro tranquilo, pero todo su interior se tensó y se concentró. Los dos hombres al otro lado de la calle no estaban riendo, comprando ni volviendo a casa apresuradamente con regalos. Estaban quietos, de una forma que no parecía apropiada para Navidad. Grace notó el cambio en él y bajó la voz. ¿Qué pasa? Nada, dijo Victor, demasiado tranquilo. Grace frunció el ceño. Esa no es una cara de nada. Víctor respiró lentamente y se obligó a mantener un tono suave. Es solo instinto. No me gusta que los desconocidos me miren fijamente. Grace miró por encima de su hombro, buscando. ¿Quién te está mirando? Víctor se acercó un poco más, bloqueándole la vista sin que se notara. Vamos, dijo, señalando con la cabeza hacia el coche. Hace frío. Grace dudó, sin dejar de mirar. Víctor cogió su guante y le tomó la mano. El gesto parecía casual y casi tierno, pero para él también representaba control, posicionamiento y protección. Grace bajó la mirada hacia sus manos y su tensión se alivió por un momento. Vale, susurró. Cruzaron la calle. Víctor no miró atrás, pero podía sentir que les seguían con la mirada. Abrió la puerta del copiloto para Grace
y esperó hasta que ella entró. La cerró con suavidad y luego rodeó el coche hasta el asiento del conductor, con una postura tranquila y la mente despierta. Arrancó como si no fuera gran cosa, pero sus manos agarraban el volante con un poco más de fuerza de lo habitual. Grace lo observaba desde el asiento del copiloto. La calefacción zumbaba, calentando rápidamente el coche. Se ajustó la bufanda y estudió su perfil como si intentara resolver un rompecabezas. «Estás muy callado», dijo ella. Víctor mantuvo la vista fija en la carretera. «Estoy pensando». La voz de Grace se suavizó. «¿En qué?». No quería mentirle, pero tampoco quería asustarla. Optó por una verdad a medias. «¿En qué vengas a mi casa?». Grace parpadeó. «¿Eso es en lo que estás pensando?». Victor la miró durante medio segundo y luego volvió a fijar la vista en la carretera. «Sí». Las mejillas de Grace se sonrojaron. «Parece que es algo muy importante». «Lo es», respondió Victor con sencillez. Grace miró por la ventana las calles cubiertas de nieve y luego volvió a mirarlo. «Porque soy tu criada». Victor apretó la mandíbula. «Porque eres Grace». Su nombre sonaba diferente en su boca, más grave y profundo, como si significara más de lo que debía. Grace se quedó callada un momento. Luego preguntó en voz baja, «¿Estamos haciendo algo malo?». Victor redujo la velocidad en un semáforo. Su mirada se cruzó brevemente con la de ella. «¿Te sientes mal?». Grace tragó saliva. «No», dijo Victor en voz baja. «Yo tampoco». El semáforo cambió. Siguió conduciendo. Grace lo miró fijamente, poco acostumbrada a que un hombre hablara con tanta claridad. Sin juegos, sin promesas vagas, solo franqueza. Cuando llegaron a su propiedad, la verja de hierro se abrió suavemente y las cámaras giraron con un movimiento mecánico y silencioso. Grace abrió mucho los ojos al ver el camino que se extendía hacia la mansión. «Nunca había estado aquí durante el día», admitió, casi susurrando. Victor aparcó cerca de la entrada principal y salió primero. Le abrió la puerta y le ofreció la mano. Grace la tomó. Sus dedos estaban calientes dentro del guante. Victor podía sentirlo a través de la tela. Entraron y la casa los recibió con un aire tranquilo y refinado. Todo parecía perfecto, como si estuviera diseñado para impresionar a una persona imaginaria. Grace entró en la entrada y se giró lentamente para contemplarlo todo. «Es precioso», dijo. Victor observó su rostro esperando la siguiente parte. La incomodidad, la distancia, el recordatorio de sus mundos diferentes. Pero Grace no se apartó. Solo miró a su alrededor y luego volvió a mirarlo a él. «Pero es tan silenciosa». A Victor se le hizo un nudo en la garganta. «Sí». Grace se quitó el abrigo y lo colgó con cuidado, como para decir que respetaba el espacio, pero que no se iba a dejar intimidar por él. «Necesita música», dijo. Victor arqueó una ceja. «¿Ya quieres redecorar mi vida?». Grace sonrió con aire burlón. «Quiero evitar que te conviertas en una estatua». Victor frunció los labios. «Justo». Grace se dirigió hacia la sala de estar, atraída por la chimenea. La habitación era grande y elegante, pero estaba vacía, como solían estarlo las cosas caras. Se acercó a la repisa de la chimenea y vio las medias, sin usar y perfectamente colocadas, probablemente puestas allí por algún miembro del personal por obligación. Tocó una ligeramente. «¿Celebras la Navidad aquí?». Victor se apoyó en el marco de la puerta, observándola. «No realmente». Grace lo miró, con los ojos suaves. «Eso va a cambiar». Victor sintió un nudo en el pecho. «Porque tú lo dices». Grace asintió con la cabeza como si fuera obvio. «Sí». Victor negó con la cabeza, divertido a pesar de sí mismo. «¿Vas a ser problemática?». Grace sonrió. «Bien». Se acercó, más despacio esta vez, permitiendo que la tensión entre ellos se convirtiera en algo que pudieran reconocer. «¿Tienes hambre?», preguntó. Los ojos de Grace se posaron en su boca. «No de comida». Victor se quedó paralizado durante una fracción de segundo. No esperaba que ella lo dijera en voz alta. Grace se dio cuenta de que lo había hecho y se sonrojó. Intentó salvarse con humor. «Quiero decir, a menos que tengas tortitas». Victor se acercó más.
con voz baja. Grace, ella lo miró, con la respiración entrecortada y los ojos brillantes y nerviosos. La mano de Víctor se levantó lentamente, dándole tiempo para detenerlo. Sus dedos rozaron su mejilla cálida y suave. Sintió que ella se inclinaba hacia su tacto sin pensar. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Grace tragó saliva. ¿Sobre ti? Víctor asintió una vez. ¿Sobre ti?, susurró Grace. Sí. Víctor la besó. Esta vez no fue en una pequeña cocina con platos entre ellos. Fue en su casa, en su mundo. La luz del fuego se reflejaba en las ventanas y la nieve caía fuera como si la ciudad contuviera la respiración. El beso comenzó lento y con cuidado. Luego se intensificó y el control de Victor se transformó en otra cosa. Atención, devoción y necesidad. La mano de Grace se deslizó por su jersey y sus dedos se enroscaron alrededor de sus hombros. Victor rodeó su cintura con el brazo y la atrajo hacia él hasta que su cuerpo se apretó contra el suyo como si ese fuera su lugar. Grace rompió el beso primero, jadeando suavemente. Apoyó la frente contra su pecho. «Esto es una locura», susurró. La boca de Victor rozó su cabello. «¿Quieres que pare?». Grace levantó la cabeza. «No», respondió, y los ojos de Victor se oscurecieron. «No lo llames locura». Grace exhaló una risa temblorosa. «Está bien, es peligroso». Victor se quedó paralizado. No le gustaba esa palabra. Grace se dio cuenta y se corrigió en voz baja. «No en ese sentido, me refiero emocionalmente, porque ya me siento unida a ti». Victor apretó la mandíbula, le levantó la barbilla con delicadeza. «Di lo que quieres decir». Los ojos de Grace buscaron los suyos. «Quiero decir que no quiero ser solo un capricho pasajero para ti». Victor la miró fijamente, incapaz de creer que ella lo hubiera dudado. «No hago cosas temporales», dijo con firmeza. Grace contuvo el aliento. «Eso suena como una promesa». Victor asintió. «Lo es». Grace parpadeó y sus ojos se humedecieron por un momento, como si estuviera luchando por contener las lágrimas. Apartó la mirada, avergonzada. Victor se acercó, obligándola a volver a mirarlo. «Oye», la voz de Grace temblaba. «Estoy bien». Victor entrecerró los ojos, pero mantuvo un tono suave. «Deja de decir eso cuando no lo estás». Grace soltó una pequeña risa. La había pillado. «Suenas como yo». La boca de Victor se crispó. «Aprendí de la mejor». Grace lo miró fijamente y luego sonrió suavemente. «Está bien», susurró. «No estoy bien. Tengo miedo». El cuerpo de Victor se tensó. «¿De mí?». Grace negó rápidamente con la cabeza. «No, es por lo bien que me siento». Los ojos de Victor se suavizaron de una forma que le permitió volver a respirar. Le tomó la mano y la llevó hacia el sofá junto a la chimenea. Se sentaron muy juntos, con las rodillas tocándose. Los dedos de Grace jugaban con el borde de la manga de él, como si no supiera qué hacer con las manos. Victor la observó un momento y luego dijo en voz baja: «Dime lo que quieres». La voz de Grace era débil. «Quiero que me mires como lo hiciste anoche, como si yo fuera lo único que hay en la habitación». La mirada de Victor se clavó en la de ella. «Lo eres». Grace contuvo el aliento. Victor se inclinó y la besó de nuevo, lento y sin prisas, fundiéndola en él. La mano de Grace se deslizó hasta la nuca de él. Los dedos de Victor se movieron a lo largo de su cintura y subieron por su espalda, abrazándola como si no tuviera intención de soltarla jamás. Cuando finalmente se separaron, Grace estaba sin aliento, con las mejillas sonrojadas y los ojos aturdidos. Lo miró fijamente y susurró, medio en broma, medio en serio: «No pareces solitario cuando besas». La voz de Victor era áspera. «Eso es porque tú estás aquí». Grace tragó saliva, moviendo la garganta. «Entonces no dejes que yo sea la única razón por la que estás vivo». Victor la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Grace le tocó la mejilla, suavemente. «Tú importas incluso cuando estás solo, solo que lo has olvidado». A Victor se le encogió tanto el pecho que casi le dolía. Incapaz de pensar en una respuesta adecuada, hizo lo único honesto. La besó de nuevo,
esta vez con más suavidad, como expresión de gratitud. Grace sonrió. Se quedaron junto al fuego durante un rato, hablando en voz baja, riendo en silencio y tocándose las manos y las caras, como si intentaran memorizarse el uno al otro sin admitirlo. Finalmente Grace miró a su alrededor y frunció el ceño. «Este lugar necesita olor a cocina», declaró. Víctor levantó una ceja. «¿Olor a cocina?» Grace se puso de pie, repentinamente llena de energía. «Sí, como galletas o algo caliente. Ya sabes, algo normal». Víctor la observó divertido. «¿Estás a punto de apoderarte de mi cocina?» Grace lo señaló. «Sí, y tú vas a ayudar». Víctor se levantó lentamente. «Eres muy exigente para alguien que trabaja para mí». Grace se dirigió hacia la cocina con confianza. «Ahora mismo no trabajo para ti», dijo por encima del hombro. «Ahora mismo te estoy salvando de convertirte en un fantasma navideño». Víctor siguió la curva de su boca al sonreír. «¿Un fantasma?» Grace abrió los armarios como si fueran suyos. «¿Tienes harina?» Víctor se detuvo cerca de la puerta. «Grace, esto no es una panadería». Grace le lanzó una mirada. «¿Tienes harina?» Víctor la miró fijamente. «Probablemente». Grace suspiró dramáticamente y empezó a abrir cajones. «Por supuesto», dijo ella. «Un hombre con 10 chimeneas y sin flores». Víctor cruzó los brazos. «Tengo flores, solo que no sé dónde están». Grace lo miró como si hubiera admitido algo trágico. «De acuerdo, nueva misión. Encontraremos las flores». Víctor la observó rebuscar. «¿Esto es lo que haces para divertirte?» Grace sonrió. «No, para divertirme te robo las tostadas». Víctor frunció los labios. «Lo recuerdo». Grace finalmente encontró una bolsa y la levantó como si fuera un trofeo. «¡Ja!». Víctor negó con la cabeza. «Enhorabuena». Grace encendió el horno. «Vamos a hacer galletas», dijo. Víctor miró el reloj. «En la tarde de Navidad». Grace asintió como si eso demostrara su argumento. «Exacto». Víctor se acercó más a ella mientras leía una receta sencilla en su teléfono. Cuando se inclinó para mirar, su pecho rozó ligeramente la espalda de Grace y ella se quedó paralizada. La voz de Víctor se acercó a su oído. «Estás tensa». Grace tragó saliva. «Estás demasiado cerca». La mano de Víctor se deslizó hasta su cintura. Sus dedos se sentían cálidos a través de su jersey. «¿Quieres que me aparte?» Grace contuvo el aliento. «No», dijo ella. Víctor sonrió contra su cabello. «Bien». Grace intentó concentrarse en la receta, pero su voz se volvió temblorosa. «Vale, necesitamos azúcar». Los dedos de Víctor se tensaron ligeramente en su cintura. «Azúcar». Grace asintió rápidamente. «Sí, azúcar, no lo que sea que estés haciendo». Víctor le besó el lado del cuello, solo un breve y suave roce de sus labios. Grace jadeó y se agarró a la encimera. «Víctor», su voz era baja y tranquila. «Dijiste que querías que te mirara como si fueras lo único que hay en la habitación». Grace giró la cabeza, con los ojos muy abiertos. «No mientras sostengo una flor». La mirada de Víctor se posó en su boca y luego dejó la flor en el suelo. Grace lo miró fijamente y luego soltó una risa temblorosa. «Eres imposible». Los ojos de Víctor permanecieron fijos en los de ella. «Y tú estás aquí». El tono burlón de Grace se suavizó. Levantó la mano y le tocó la mejilla. «Sí», susurró, «estoy aquí». Víctor la besó lenta y profundamente, haciendo que el mundo se redujera al calor, la respiración y el aroma a vainilla de su cabello. Cuando se separaron, Grace apoyó la frente contra la de él. «Si quemamos estas galletas», susurró, «te culparé a ti». Víctor exhaló una risa silenciosa. «Aceptaré la responsabilidad». Consiguieron hacer la masa de las galletas entre besos y caricias robadas, riéndose cuando Grace accidentalmente espolvoreó harina sobre el jersey negro de Víctor. Grace levantó los dedos cubiertos de harina. «¡Ups!». Víctor se quedó mirando la mancha blanca en su pecho. «Lo has hecho a propósito». Los ojos de Grace brillaron. «Quizás». Víctor se acercó, con voz baja. «Entonces vas a limpiarlo».
Las mejillas de Grace se sonrojaron. ¿Con qué? La mirada de Víctor se posó en su boca. Usa tu imaginación. Grace se quedó paralizada, luego tragó saliva, tratando de ser valiente. No eres justo. La mano de Víctor se deslizó hasta la nuca de ella. Tú tampoco. El horno pitó, devolviéndolos a la realidad. Grace se apresuró a colocar las galletas en una bandeja, con las mejillas aún sonrosadas. Víctor se quedó detrás de ella como una sombra silenciosa, mirándola de una forma que la hacía sentir observada. Cuando las galletas finalmente se hornearon, la mansión cambió. El aire olía dulce y cálido, canela y mantequilla. Olía a vida. Grace sacó la bandeja y aspiró felizmente. Ya está, dijo. Ahora es una casa de verdad. Víctor la miró, luego miró la bandeja y volvió a mirarla a ella. Lo es, dijo en voz baja, porque tú estás en ella. Los ojos de Grace se suavizaron. Víctor se acercó y le acarició la mejilla con el pulgar. Quédate a cenar. Grace parpadeó. Qui. Víctor asintió. Conmigo. La sonrisa de Grace se amplió. De acuerdo. Víctor sintió el pecho más ligero y por un momento se permitió creer que podía ser así de sencillo. Entonces, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Grace notó la vibración y su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Es del trabajo? Víctor se obligó a mantener una expresión tranquila. No es nada. Grace lo miró fijamente, sin estar convencida. Víctor no quería volver a mentir, pero tampoco quería arruinar esto. Así que hizo algo que rara vez hacía. Le contó parte de la verdad. A veces, dijo lentamente, mi vida no se mantiene tranquila cuando yo quiero. Los ojos de Grace se suavizaron con preocupación. ¿Pasa algo? Víctor la observó, sintiendo la necesidad de protegerla para que no supiera nada. Su teléfono vibró por tercera vez. Finalmente, lo sacó y miró la pantalla. Era un mensaje de Ian Parker. Te siguieron. Perdimos a uno. El otro sigue en la zona. A Víctor se le heló la sangre. Grace vio al instante el cambio en sus ojos. ¿Qué? Susurró ella. Víctor bloqueó el teléfono y lo guardó en el bolsillo, esforzándose por mantener la voz firme. Grace, dijo con cautela, necesito que me prometas algo. Ella frunció el ceño. ¿Prometer qué? Víctor se acercó, le puso las manos suavemente sobre los brazos y la miró fijamente a los ojos. Si te pido que hagas algo, dijo en voz baja y seria, lo harás, sin discutir. No porque sea tu jefe, es porque necesito saber que estás a salvo. Grace abrió los labios, con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. ¿A salvo de qué? Víctor no respondió, porque en cuanto lo hiciera, todo cambiaría. Lo peor era que ya podía sentir que se avecinaba. La paz, la calidez, las galletas, los besos, todo pendía de un hilo, y alguien ahí fuera acababa de empezar a tirar de él. Grace miró a Víctor como si intentara decidir si estaba bromeando. Sus manos eran suaves sobre sus brazos, pero sus ojos ya no eran juguetones. Eran agudos y concentrados de una manera que le revolvió el estómago. Mitad calidez y mitad preocupación. Víctor, dijo en voz baja. ¿De qué estás hablando? Preguntó él manteniendo la voz baja. Solo prométemelo. Grace frunció el ceño. No me gusta hacer promesas cuando no entiendo lo que estoy prometiendo. Víctor la miró fijamente, luchando contra el impulso de contárselo todo y contra un impulso aún más fuerte de no hacerlo. Le ofreció la verdad más segura que pudo sin perturbar su paz. La gente me vigila, dijo. No de la forma que tú piensas, no es que esté en peligro cada segundo, pero a veces mi nombre llama la atención. Y cuando alguien quiere sacar ventaja, busca la puerta más cercana. Grace tragó saliva, moviendo la garganta. ¿Y crees que esa puerta soy yo? Víctor apretó la mandíbula. No lo negó. Creo que estás cerca, dijo. Eso es suficiente para despertar la curiosidad de la persona equivocada. Grace lo miró fijamente, con la respiración entrecortada. ¿Te refieres a los hombres que están fuera de la cafetería? Interrumpió Víctor rápidamente, con voz suave pero firme. No pienses demasiado en ellos. Tengo gente que se encarga de las cosas discretamente.
Solo necesito que me escuches si te lo pido. Grace entrecerró ligeramente los ojos. ¿Tienes gente? Víctor exhaló como si odiara admitirlo. Sí. Grace bajó la mirada y luego volvió a levantarla. Entonces, ¿qué quieres que haga? Aliviado de que ella no entrara en pánico, Víctor relajó un poco los hombros. Por esta noche, quédate aquí. Grace parpadeó. ¿Aquí, en tu casa? Víctor asintió con la cabeza. No tienes por qué hacerlo, pero quiero tenerte cerca mientras nos aseguramos de que no es nada. Las mejillas de Grace se sonrojaron, pero sus ojos seguían serios. ¿Es por motivos de seguridad o porque quieres tenerme cerca? Víctor no dudó. Por ambas cosas. Grace abrió los labios. La franqueza de sus palabras la impactó de la misma manera que lo había hecho en la cafetería. Sin juegos, sin confusiones, solo la verdad. Intentó aligerar el ambiente porque el miedo no era su estilo. De acuerdo, pero si empiezas a tratarme como si fuera una cosita frágil mientras esté aquí, me iré. Victor esbozó una sonrisa. Entendido. Grace lo señaló. Además, no voy a dormir en una habitación espeluznante, blanca y silenciosa de una mansión. Victor levantó una ceja. Espeluznante. Grace asintió con firmeza. Sí. Si tu habitación de invitados parece un hospital de lujo, me voy. Se le escapó una risa ahogada, breve y sorprendida. Grace se quedó paralizada, complacida. Ahí está otra vez. Víctor negó con la cabeza, como si no pudiera creer que la estuviera dejando ganar. Vamos. La guió por el pasillo, conduciéndola con suavidad. Grace lo siguió, sin dejar de escudriñar la casa como si esperara que la tragara por completo. La suite de invitados era cálida y estaba amueblada con madera oscura, iluminación suave y un edredón grueso. También había una pequeña zona de estar y, lo más importante para Grace, una estantería llena de novelas de verdad, no solo para decorar. Grace entró y se giró lentamente. De acuerdo, admitió. Esto no es un hospital. Victor se apoyó en la puerta, observando cómo se relajaba su rostro. Bien. Grace lo miró. ¿Vas a quedarte toda la noche en la puerta como un perro guardián? Víctor entrecerró los ojos. No lo haré. Grace levantó una mano. Víctor, si dices que estoy bien, te voy a denunciar. Él la miró fijamente y luego exhaló por la nariz. No estoy bien. La expresión de Grace se suavizó. ¿Lo ves? No ha sido tan doloroso. Víctor se acercó y bajó la voz. Grace, si esto te parece demasiado, dímelo. No me ofenderé. Grace lo miró. La luz de la chimenea del pasillo iluminaba el contorno de su rostro, haciéndolo parecer menos una leyenda y más un hombre que no había dormido. Tengo miedo, admitió, pero tampoco voy a huir. Víctor sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué? Grace se encogió de hombros, pero sus ojos eran sinceros. Porque no me estás pidiendo que sea valiente por ti. Me estás pidiendo que sea cautelosa. Eso es diferente. Víctor la miró fijamente, como si sus palabras hubieran calado hondo en él. Extendió lentamente la mano y le acarició la mejilla con los dedos. No quiero que nada te toque. Grace contuvo el aliento. Entonces manténme cerca. Víctor se quedó paralizado. Grace se dio cuenta de lo que había dicho y se sonrojó, pero no se retractó. Víctor se inclinó y la besó, primero suavemente, luego más profundamente, como si se hubiera estado conteniendo todo el día y ya no pudiera más. Las manos de Grace se deslizaron por su jersey, atrayéndolo hacia ella. Por un momento, la casa desapareció. Solo había calor, aliento y el latido constante de algo nuevo entre ellos. Cuando se separaron, Grace susurró, burlona. ¿Así que el plan de seguridad incluye besos? La voz de Víctor era áspera. ¡Ayuda! Grace sonrió y luego miró a su alrededor. Vale, si me quedo necesito un pijama. Víctor parpadeó. ¿Un pijama? Grace asintió como si fuera obvio. Sí, a menos que quieras que duerma en vaqueros como una rehén. La boca de Víctor se crispó. Puedo pedirle a alguien que te traiga tus cosas. Grace entrecerró los ojos. ¿Alguien? ¿Como una persona? Víctor dudó.
Sí. Grace cruzó los brazos. ¿Van a ser raros? El tono de Víctor se volvió seco. Me tienen miedo. No tienen tiempo para eso. Grace suspiró dramáticamente. Genial. Entonces, conoceré a tu gente misteriosa con harina de galletas en el pelo. Los ojos de Víctor se suavizaron. Te queda bien. Grace se quedó paralizada. Deja de decir cosas así. Víctor se acercó. ¿Por qué? ¿Por qué? Susurró ella. Me hace olvidar cómo respirar. La mirada de Víctor se posó en su boca. Entonces lo haré más despacio. La besó de nuevo, con suavidad y sin prisas, haciendo que ella se derritiera contra él hasta que la tensión de sus hombros finalmente se alivió. Se oyó un suave golpe en la puerta del pasillo. Víctor no se movió, pero sus ojos se agudizaron. Grace lo notó inmediatamente. Se oyó otro golpe. Con cuidado. Víctor giró ligeramente la cabeza. Ian. Ian. La voz de Parker se oyó a través de la puerta. 2 minutos. Grace parpadeó. Es él. Víctor asintió una vez y luego volvió a mirarla. Quédate aquí. Grace arqueó una ceja. Sin discusiones. ¿Recuerdas? La boca de Víctor se crispó. Exactamente. Salió y cerró la puerta en silencio tras de sí. Grace se quedó quieta en la suite de invitados, con el corazón latiéndole con fuerza mientras escuchaba. Podía oír voces bajas a través de la gruesa puerta, el tono tranquilo de Víctor y la urgencia controlada de Ian. No podía entender la mayor parte de lo que decían, pero una frase se le escapó como un hilo. Todavía en la zona, Grace sintió un nudo en el estómago, dio una vuelta y luego se obligó a detenerse. No iba a entrar en pánico. Víctor le había pedido confianza, no pánico. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió de nuevo. Víctor entró solo. Grace le miró a la cara. ¿Qué está pasando? Víctor no lo endulzó, pero fue amable. Alguien nos siguió antes. Mi equipo de seguridad se está ocupando de ello. Puede que no sea nada. Puede que sea alguien que intenta averiguar mis rutinas. La voz de Grace se volvió más tranquila. Y ahora yo formo parte de tu rutina. Víctor cruzó la habitación y se detuvo lo suficientemente cerca de ella como para que pudiera sentir su calor. Tú no eres una rutina, dijo. Tú eres tú. Grace tragó saliva. Víctor le acarició la mejilla con el pulgar. Escúchame, esto no tiene por qué ser tu problema. Si quieres espacio, te daré espacio. Si quieres dejarlo, me aseguraré de que aterrices en un lugar seguro y cómodo. Sin preguntas, sin presiones. Grace lo miró fijamente, atónita por lo cuidadosamente que le estaba ofreciendo una salida. ¿Me dejarías marchar? Preguntó. Víctor apretó la mandíbula como si le doliera. Sí. Los ojos de Grace se suavizaron. Es la primera vez que un hombre poderoso me ofrece la libertad sin hacerme pagar por ello. Víctor se quedó paralizado. ¿Alguien te ha hecho pagar antes? Grace dudó. Era uno de esos momentos en los que el aire cambiaba, en los que una pequeña verdad podía convertirse en una gran verdad. Grace respiró hondo. No vine a tu casa porque fuera el trabajo de mis sueños, admitió en voz baja. Lo admitió en voz baja. Los ojos de Víctor se agudizaron. Entonces, ¿por qué viniste? Grace bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a levantarla. Porque necesitaba un nuevo comienzo. Necesitaba paz y tranquilidad. Y pensé que trabajar en un lugar estricto me ayudaría a mantener mi vida sencilla. La voz de Víctor se mantuvo firme. ¿Qué pasó, Grace? Ella tragó saliva. Mi ex no era violento, no en ese sentido, pero no sabía cómo dejarme en paz. Seguía apareciendo y llamándome, prometiendo que cambiaría. Cuando le dije que no, intentó complicarme la vida. El cuerpo de Víctor se tensó. Era una ira controlada. ¿Te hizo daño? Grace negó rápidamente con la cabeza. No, solo era agotador. Sabía cómo hacer que todo pareciera muy pesado. Víctor exhaló lentamente y sus ojos se oscurecieron. ¿Sabe dónde estás? La voz de Grace se apagó. No lo sabía. Cambié mi número. Me mudé. Conseguí un trabajo que no tenía nada que ver con mi antigua vida. Víctor la miró fijamente y luego habló con voz baja y clara. No se acercará a ti.
Grace abrió mucho los ojos. Víctor, no. Él la interrumpió con suavidad. No estoy diciendo que vaya a hacer ninguna locura. Estoy diciendo que no permitiré que nadie te vuelva a asustar. Grace respiraba entrecortadamente. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba oír eso hasta que lo dijo, y susurró. De acuerdo. Víctor se acercó más, posando las manos en su cintura como si ese fuera su lugar. Quédate, murmuró. Grace asintió. Me quedaré. Víctor la besó lenta y profundamente, haciéndola sentir segura y protegida. Cuando se apartó, ella tenía los ojos brillantes. Grace intentó bromear, con la voz temblorosa. Si tu guardaespaldas está ahí fuera ahora mismo, va a necesitar terapia. Victor esbozó una sonrisa. Ian había visto cosas peores. Grace lo miró fijamente. Peores que tú siendo romántico, dijo Victor con total seriedad. Mucho peores. Grace se rió, y el sonido volvió a aliviar la tensión en la habitación. La mirada de Victor se suavizó. Voy a pedirle a alguien que traiga tu bolso de tu apartamento. Me quedaré en la habitación al otro lado del pasillo. Grace parpadeó. ¿Al otro lado del pasillo? Victor asintió. Para que puedas dormir sin sentirte observada. Grace ladeó la cabeza. Y para que puedas dormir sin fingir que no quieres estar cerca de mí. Victor entrecerró los ojos. Eres demasiado observadora. Grace sonrió. Ya te lo he dicho, cobro por las mentiras. Victor se inclinó y la besó una vez más. Buenas noches, Grace. La voz de Grace era suave. Buenas noches, Victor. Él salió, dejando la puerta entreabierta. Lo justo para que ella supiera que no estaba sola, pero sin invadir su espacio personal. Grace se puso la camiseta suave, sencilla, limpia y cálida que Victor había sacado de un cajón. Olía ligeramente a él, y eso hizo que se le sonrojaran las mejillas por razones que no quería analizar. Se metió en la cama y escuchó cómo la mansión se calmaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Entonces, su teléfono vibró. No había recibido ninguna notificación en todo el día porque lo tenía en silencio. Al estirar el brazo, esperaba encontrar un mensaje navideño cualquiera. Número desconocido. Se le hizo un nudo en el estómago al abrirlo. Feliz Navidad, Grace. He oído que has encontrado un nuevo lugar. Se le cortó la respiración. Sus dedos se enfriaron alrededor del teléfono porque solo una persona escribía así. No le había contado a Victor la parte que más había intentado olvidar. Su ex no necesitaba una dirección para encontrarla. Solo necesitaba una razón. Y ahora tenía a Víctor Romano. Grace se incorporó tan rápido que la manta se le deslizó hasta la cintura. La habitación era cálida, acogedora y tranquila, hasta que dejó de serlo. La pantalla de su teléfono brillaba en la oscuridad y las palabras se le grabaron como una advertencia. Feliz Navidad, Grace. He oído que has encontrado un nuevo lugar. Se le secó la garganta. Sus dedos temblaban mientras sostenía el teléfono, como si de repente se hubiera vuelto pesado. Volvió a mirar el mensaje, esperando haberlo leído mal. No era así. Antes de que pudiera siquiera respirar, llegó un segundo mensaje. No finjas que puedes desaparecer de mi vida. Grace sintió un nudo en el estómago. Tragó saliva con dificultad, obligándose a permanecer en silencio. La mansión estaba en silencio. Víctor estaba al otro lado del pasillo. Su equipo de seguridad estaba fuera, en algún lugar. Estaba a salvo. Y sin embargo, el miedo le recorrió la espalda como si la recordara demasiado bien. Miró fijamente la puerta abierta y el pequeño haz de luz del pasillo, luchando contra el impulso de correr inmediatamente hacia Víctor. No era porque no confiara en él, sino porque no quería causarle ningún problema. No quería llevar el caos de su pasado a lo único bueno que había encontrado. El pulgar de Grace se cernía sobre el teclado. Podía responder, dile que pare, dile que llamará a la policía. Pero sabía cómo funcionaba esto. Él quería una reacción. Quería saber que ella estaba asustada. Grace bloqueó el teléfono, con las manos temblorosas, y sacó las piernas de la cama. En calcetines, se acercó a la puerta, la abrió un poco más y miró al otro lado del pasillo.
La puerta de Victor también estaba abierta. Solo un poco, como si la hubiera dejado así a propósito. Grace respiró hondo y cruzó el pasillo en silencio. Llamó una vez, sin hacer apenas ruido. La puerta se abrió inmediatamente. Victor estaba allí, completamente vestido, como si no hubiera dormido nada. Sus ojos eran penetrantes, pero se suavizaron en cuanto vio su rostro. Grace, dijo en voz baja. ¿Qué ha pasado? Su voz era débil. He recibido un mensaje. Victor apretó la mandíbula al instante. ¿De quién? Grace tragó saliva. De mi ex. Victor no se movió, pero algo cambió en su interior, como si la calidez se hubiera convertido en acero. Se hizo a un lado. Entra. Grace entró en su habitación. Era más oscura y sencilla que la suya. Parecía que él no vivía allí, sino que sobrevivía. Victor cerró la puerta detrás de ella y luego se volvió para mirarla, observándola con atención. Grace le tendió el teléfono, con los dedos aún temblorosos. No respondí. Victor tomó el teléfono con delicadeza y leyó los mensajes una vez, luego otra. Apretó la mandíbula, se lo devolvió. Hiciste lo correcto, dijo. Grace exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Victor, no te lo he contado todo. Él se acercó, con voz baja y firme. Cuéntamelo ahora. Los ojos de Grace ardían por la emoción que no quería mostrar. Él me encontró antes. Incluso cuando cambié de número y me mudé de casa, encontró la manera de volver a colarse en mi vida como un mal olor del que no te puedes librar. Victor entrecerró los ojos, no hacia ella, sino hacia la idea de que alguien le hiciera eso. Grace se apresuró a continuar, tratando de mantener el control. No era violento, no físicamente, pero seguía traspasando los límites, apareciendo y hablando como si tuviera derecho a mi atención. Hacía pequeños comentarios como si supiera cosas, como si estuviera observando. La voz de Victor se mantuvo tranquila, pero ahora era más fría. ¿Cómo se llama? Grace dudó. Odiaba prestarle atención a ese hombre, pero Victor lo necesitaba. Ethan Caldwell, susurró. Victor lo repitió en voz baja, como si lo estuviera almacenando. Ethan Caldwell. Grace entrelazó las manos. Victor, dijo, no quiero que hagas nada imprudente. La mirada de Victor se clavó en la de ella. No soy imprudente. Grace casi se rió ante la idea de que ese hombre fuera una tormenta con un jersey a medida, pero no lo hizo. Solo le suplicó en voz baja, prométeme que no empeorarás las cosas. Victor se acercó, le puso las manos en los brazos y las sujetó. Grace, dijo lenta y firmemente, nada de lo que me digas te convierte en un problema. A pesar de sus esfuerzos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero lo siento así. La voz de Victor se suavizó. Mírame. Grace levantó la mirada. Él le pasó el pulgar por debajo del ojo y le secó una lágrima que ella no quería admitir que estaba allí. No estás arruinando nada, dijo él. Él es quien está tratando de arruinarte a ti. Eso se acaba ahora. Grace respiraba entrecortadamente. ¿Cómo? Victor no respondió con amenazas. Respondió con acciones. Cogió su teléfono y hizo una llamada. Grace lo observó con el corazón latiendo con fuerza. Ian, dijo Victor en voz baja, te necesito aquí ahora mismo. Escuchó y luego añadió, trae todo lo que tengas sobre Ethan Caldwell. Quiero una patrulla discreta cerca del edificio de Grace inmediatamente. También quiero que se marque su número para cualquier intento de contacto desconocido. Grace parpadeó. Puedes hacerlo. Victor terminó la llamada y la miró. Puedo hacer más. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. No quiero que lo asustes y lo enfades. Los ojos de Victor se suavizaron de nuevo y habló con delicadeza. Grace, él ya está haciendo lo que quiere. Tu miedo no lo controlará, pero mis límites sí. Grace lo miró fijamente, la firmeza de su voz calando en ella como calor. Victor respiró lentamente. ¿Alguna vez te ha puesto las manos encima? Grace negó rápidamente con la cabeza. No. ¿Alguna vez te ha amenazado? Preguntó Victor. Grace dudó. No directamente. Decía cosas como, sé dónde trabajas o
Sé dónde te gusta ir. Lo decía con naturalidad, pero nunca lo sentía así. Víctor apretó la mandíbula. Eso es una amenaza. Grace tragó saliva. Supongo. Víctor se acercó hasta que ella pudo sentir el calor de su cuerpo. No la tocó inmediatamente, como si quisiera su permiso. Odio que veas este lado de mi vida, susurró Grace. La voz de Víctor era baja y segura. Quiero verte toda. Grace parpadeó. Incluso las partes feas. Sus ojos se clavaron en los de ella, especialmente en esos. Se le cortó la respiración. Era el tipo de amor que nunca había experimentado antes. Amor que no se acobardaba. Los hombros de Grace se hundieron cuando el agotamiento se apoderó de ella, ahora que ya no tenía que aguantarlo todo sola. Solo quería empezar de cero, susurró. Finalmente, la mano de Víctor se movió, deslizándose detrás de su cuello y acercándola suavemente hasta que su frente descansó contra su pecho. Lo has conseguido, murmuró Víctor, rozándole el pelo con la barbilla. Y lo mantendrás, dijo Grace, con la voz temblorosa. ¿Y si aparece aquí? Los brazos de Víctor la estrecharon con más fuerza. No lo hará. Grace se apartó ligeramente y lo miró. ¿Cómo puedes estar tan seguro? La mirada de Víctor se endureció, pero su voz siguió siendo tranquila. Porque esta casa está vigilada. No estoy solo en mi mundo. Si intenta llegar a ti a través de mí, pronto descubrirá que no eres una puerta que pueda utilizar. Grace abrió los labios, sintiendo cómo sus emociones volvían a aflorar. Víctor le besó la frente. Respira. Grace lo intentó. Su pecho subía y bajaba, temblando al principio, luego más estable. Llamaron a la puerta. Sin soltar a Grace, Víctor dijo, Adelante. Ian Parker entró, con la mirada recorriendo rápidamente la habitación. Tenía unos 35 años. Era de aspecto pulcro y tranquilo. Miró a Grace con respetuosa discreción, más que con curiosidad. Señor Romano, dijo Ian, y luego, volviéndose hacia Grace, Señora, señora. Grace parpadeó, sorprendida por el señora. Víctor mantuvo la mano en la parte baja de su espalda. Habla. Ian levantó una tableta. Ethan Caldwell, 32 años. Sin antecedentes penales importantes. Se habían presentado algunas denuncias. Acoso. Contacto no deseado. Sin embargo, nada prosperó porque las víctimas no siguieron adelante. Grace apartó la mirada, sintiéndose avergonzada y enfadada consigo misma. La voz de Víctor se volvió firme. No víctimas. Él elegía a las mujeres. Ian asintió. Sí, trabaja en ventas y se desplaza mucho. El número que le envió el mensaje es un desechable, pero podemos rastrear el patrón. La voz de Grace era baja, lo que sugería que él había hecho lo mismo con otras mujeres. La expresión de Ian permaneció neutra, pero sus ojos eran sinceros. Sí, a Grace se le revolvió el estómago. Genial. El tono de Víctor era firme. ¿Cuál es el plan? Ian miró a Víctor. Podemos recurrir a los canales legales, conseguir una orden de alejamiento y documentarlo todo. También podríamos dejarle claro discretamente que lo estamos vigilando. Grace abrió mucho los ojos. Si cree que lo estamos vigilando, empeorará. Víctor se volvió hacia ella inmediatamente. Lo haremos con inteligencia, dijo con suavidad. Sin alboroto, sin dramatismos. Grace tragó saliva. No lo quiero cerca de mí. Víctor bajó la voz. Entonces no lo estará, añadió Ian. Colocaremos una unidad discreta cerca de tu edificio y te daremos un nuevo número de teléfono. No aparecerá en la guía y será seguro. Solo lo tendrán unas pocas personas. Grace miró a Víctor. Tú. Víctor asintió. Yo. A Grace se le sonrojaron ligeramente las mejillas a pesar de su miedo, porque la idea de que él fuera la única persona a la que se le permitiera entrar en su mundo privado le resultaba extrañamente íntima y reconfortante. Ian continuó. También te recomendamos que no vuelvas a tu apartamento durante unos días. Grace abrió la boca. Yo te conseguiré todo lo que necesites, intervino Víctor con calma. Yo te conseguiré todo lo que necesites. No irás sola.
Grace lo miró y vio lo serio que estaba. Asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Ian miró a Victor. Una cosa más. Los dos hombres de antes. Hemos identificado a uno de ellos. Está relacionado con una banda de bajo nivel que ha estado intentando llamar tu atención. Están tanteando el terreno. Victor entrecerró los ojos. Quieren influencia. Ian asintió. Sí. Grace se tensó. Victor, esto es por tu culpa. Victor se volvió hacia ella al instante. Esto es por culpa de ellos, dijo. No por ti. Grace negó con la cabeza, pesa del pánico. Pero no quiero ser un punto débil. Victor se acercó y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. Grace, tú no eres una debilidad. Eres lo primero bueno que me he permitido desear en años. Se le cortó la respiración. Él no apartó la mirada. No dejaré que nadie lo toque. Grace lo miró fijamente, abrumada por la ternura y la fuerza de sus palabras. Ian carraspeó suavemente, dándoles un momento sin que resultara incómodo. Yo lo coordinaré todo, dijo. Señor Romano. Víctor asintió. Vete. Ian se marchó. La habitación volvió a quedar en silencio. Grace se quedó allí, con las manos aún entrelazadas. El miedo y el alivio se mezclaban en su interior hasta que ya no sabía qué sentía. Víctor se acercó y le desentrelazó los dedos con suavidad. Le besó los nudillos lenta e íntimamente. Grace parpadeó ante la ternura del gesto. No tienes por qué hacerlo, dijo ella. La voz de Víctor era baja. Quiero hacerlo. Grace tragó saliva. Lo siento. La mirada de Víctor se elevó bruscamente. No, susurró Grace. He traído problemas a tu Navidad. Víctor se acercó hasta que sus cuerpos casi se tocaban. Le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. Has traído calidez, dijo. Has traído vida. Has traído galletas, risas y esa boca obstinada tuya que no deja de decirme lo que tengo que hacer. Grace soltó una risa temblorosa entre lágrimas. Víctor volvió a acariciar su mejilla con el pulgar. Y tú me has dado una razón para dejar de vivir como un fantasma. Grace respiraba entrecortadamente. Víctor la besó lenta y firmemente, sin prisas. Era como si el beso en sí mismo fuera una promesa de que el miedo no vencería. Cuando se apartó, Grace apoyó la frente contra la de él. ¿Qué pasa ahora?, susurró. Los ojos de Víctor estaban tranquilos. Ahora te quedas aquí esta noche. Mañana recogeremos tus cosas. Lo documentaremos todo y luego seguiremos viviendo. Grace le miró a los ojos. ¿Y nosotros? La voz de Víctor se apagó. Por supuesto, especialmente nosotros. Grace abrió los labios y volvió a sentirse inundada por la emoción. Pero esta vez no era miedo. Era algo más cálido. Por primera vez, no se enfrentaba sola al pasado. Y Ethan Caldwell acababa de cometer un error que no podía deshacer. Le había recordado a Víctor Romano lo mucho que Grace significaba para él. Víctor no era el tipo de hombre que dejaba escapar algo una vez que había decidido que debía protegerlo. Grace se despertó con el aroma del café y algo dulce. Por un momento, olvidó dónde estaba. Sábanas suaves, calor tranquilo, sin ruido de tráfico, sin paredes delgadas de apartamento. Entonces recordó los brazos de Víctor alrededor de ella la noche anterior. Su voz había sido firme, la forma en que la había mirado, como si ella importara más que su miedo. Se sentó y escuchó. La mansión ya no estaba en silencio, no porque hubiera ruido, sino porque parecía estar ocupada. Grace se puso la suave bata que estaba cuidadosamente doblada sobre una silla y salió al pasillo. La puerta de Víctor estaba abierta. Lo encontró en la cocina con las mangas remangadas y el pelo ligeramente revuelto. Sostenía una taza como si llevara horas despierto. Al verla, levantó la vista inmediatamente. El alivio se reflejó en su rostro antes de que pudiera ocultarlo. «Buenos días», dijo en voz baja. Grace sintió que se le alegraba el corazón. «¿Has hecho café?», Víctor arqueó una ceja. «No te sorprendas tanto». Grace se acercó y entrecerró los ojos al mirar la encimera. «¿Son tortitas?». Víctor esbozó una sonrisa. «Es un intento». Grace se inclinó, olfateó dramáticamente y luego asintió. «Está bien, no está mal. Quizás sobrevivas sin tu personal».
Victor se acercó más a ella, proporcionándole una presencia cálida y constante. No quiero, dijo ella. Grace se giró, con expresión confundida. No quieres sobrevivir. Los ojos de Victor se clavaron en los de ella. No quiero seguir haciendo esto sola. Se le hizo un nudo en la garganta. Victor. Le acarició la mejilla con el pulgar. Ian se había encargado de todo. Tu número cambiará hoy. Estamos documentando los mensajes. Ethan Caldwell comprenderá, tanto legal como claramente, que no estás disponible para él. Grace tragó saliva. Si lo intenta de todos modos. La voz de Victor era tranquila. Entonces iremos más allá, pero nunca más te enfrentarás a él sola. Grace lo miró fijamente y luego asintió con la cabeza, sintiendo que la tensión en su pecho finalmente comenzaba a disminuir. De acuerdo. Comieron tortitas en la isla de la cocina. El café era fuerte y las tortitas estaban un poco desiguales. Grace se reía cada vez que Victor fingía no importarle si le gustaba. A mitad de camino, el teléfono de Grace vibró. Se le hizo un nudo en el estómago hasta que recordó. Nuevo número en proceso. Ian se había llevado el teléfono antiguo para copiar los mensajes. Este era el dispositivo de repuesto de Victor para ella hasta que todo se cambiara. La mirada de Victor se agudizó de todos modos. ¿Qué pasa? Grace miró la pantalla y parpadeó. Un mensaje de Ian. Los documentos de la orden de alejamiento están listos. Ethan ha recibido la notificación a través de su lugar de trabajo. No se acercará a ella sin afrontar las consecuencias. Grace exhaló, y sus hombros se relajaron como si finalmente le hubieran quitado un peso de encima. Victor la observó atentamente. «Háblame», dijo. Grace levantó el teléfono. «Está solucionado». Victor apretó la mandíbula y luego asintió con la cabeza una vez, como si también hubiera estado conteniendo la respiración. Los ojos de Grace se suavizaron. «¿Lo decías en serio?» La voz de Victor se apagó. «Siempre lo digo en serio». El silencio que siguió no fue tenso, fue cálido. Grace echó un vistazo a la cocina, a las enormes encimeras, los costosos electrodomésticos y las líneas limpias, y luego sonrió. «Tu casa todavía necesita más vida». Victor levantó las cejas. «Más galletas». Grace sonrió. «Más de mí». Victor la miró fijamente durante un momento, luego se acercó y le puso las manos en la cintura. «Repite eso». Las mejillas de Grace se sonrojaron. «Más de mí». Victor la besó lenta y profundamente, como si ya no se contuviera ante la verdad. Grace se derritió en sus brazos, con las manos sobre su pecho, sintiendo los latidos fuertes y constantes de su corazón bajo sus palmas. Cuando se separaron, ella susurró. «Entonces, ¿qué somos?» Victor no dudó. «¿Nosotros?» Grace se rió suavemente. Sonó es una respuesta. Victor se inclinó, con la boca cerca de su oído. «Eres mi mujer». Grace se quedó paralizada, sin aliento. «Victor». Su voz era suave, no posesiva ni controladora, sino segura, no como una etiqueta, sino como una elección. «Si tú lo quieres». Grace le miró a la cara y luego asintió con los ojos brillantes. «Lo quiero». Victor le besó la frente. «Bien». Más tarde ese mismo día, la llevó en coche a recoger sus cosas. En silencio y con discreción. La gente de Ian estaba cerca, pero no se les vio. Grace no entró sola en su antiguo apartamento. Victor caminaba a su lado, tranquilo y firme, llevando sus maletas como si fuera lo más natural del mundo. Cuando regresaron, la mansión parecía diferente. Grace dejó su pequeño bolso cerca de las escaleras, miró a su alrededor y sonrió como si acabara de tomar una decisión. «Voy a decorar», anunció. Victor parpadeó. «¿Decorar qué?» Grace señaló la habitación. «Todo». Victor la miró fijamente y luego murmuró, «Que Dios me ayude». Grace se rió. «Ya lo ha hecho. Él me envió». Victor la agarró suavemente por la cintura y la atrajo hacia él. «Entonces no te vayas a ningún sitio». Grace levantó la barbilla, burlándose de él. «Haz que me quede». Los ojos de Victor se oscurecieron de placer. Esa noche, la mansión se llenó de música suave y cálida.
Había risas. Grace estaba acurrucada contra Victor en el sofá, con el brazo de él alrededor de ella y sus dedos trazando distraídamente su mano, como si estuviera memorizándola. Afuera volvía a nevar. Adentro, Víctor Romano no se sentía solo. Miró a Grace y le susurró: «La próxima Navidad». Grace sonrió, dormida y a salvo. «Sí». Víctor le besó la sien. «Tendremos una mesa de verdad, no solo un plato». Los ojos de Grace se suavizaron. Trato hecho. Y por primera vez en años, Víctor creyó que el futuro podía ser sencillo porque no estaría vacío.